Bienvenido, bienvenida al canal de Xavier, un canal en el que hablamos de todo un poco. Hablar de las plazas de soberanía del Estado español en África, las más conocidas, y de las ciudades autónomas, que no comunidades autónomas, que ahí habría mucha tela que cortar, es una cuestión recurrente de vez en cuando en el debate político entre España y Marruecos. No se puede entender el juego geopolítico que hay entre España y Marruecos sin Ceuta, Melilla y de Rondón, por supuesto, el Sáhara y Canarias. Escribir una novela que ponga negro sobre blanco una posibilidad, ¿no? Me ha parecido muy interesante, y esto es lo que hizo Juan Carlos Pérez hace 4 años, entre enero y febrero de 2025, en Getxo, con esta producción, Jaque al pastor en el estrecho, que presentó al 4º premio de novela corta Ramiro Pinilla. Para hablar de la novela, para hablar de los intríngulis geopolíticos y de ese escenario supuesto que se planteaba, tenemos aquí a su autor, al que agradezco su presencia. Así que muy buenas, Juan Carlos. Pues ciertamente yo encantado por hablar de este libro de 2021, no de 2025, el matiz, pero que, bueno, me agradezco a ti el haberlo leído. A los del premio no puedo agradecerles porque no me lo dieron, y está disponible en Amazon para el que considere que puede tener una oportunidad. Correcto. Si dije 2025 es una errata, porque este libro se escribió entre enero y febrero de 2021 y está ambientado en los 9 primeros días de septiembre de 2007. Sí. Es un diario, de hecho. O está hecho como si fuera un diario en tercera persona. Sí, y está basado en hechos reales. Ese es el tema que vamos a tratar. Sí, pero espera que yo te pregunte. Sí, aparte de otros muchos, de los que dijiste y de los que también puede haber. Pero sí, como lector, al fin y al cabo, tú lo llevas, si quieres dar tu opinión, preguntar, todo esto. Lo primero que te tengo que preguntar. ¿Angkor tenía tanto papel entonces? Lo digo porque es un secundario, pero es un secundario de lujo en la novela. No, Angkor no le conocía, claro que no. Eso te lo comento. Sí, evidentemente aquí hay mucho de autobiográfico. Se ve, primera, porque me consta que has estado varias veces en Benidorm y que te lo conoces. Segunda, porque no hablas específicamente del partido, pero claro, yo sé en qué organización estabas en aquel momento y que eras además un cuadro de esa organización, como mínimo en las juventudes. Por lo tanto, no me ha extrañado, ¿no? Y me hablas de que son hechos reales. Oye, pues dale y cuenta cuál fue el contexto, que creo que va a estar bien que lo comentes tú. Sí, técnicamente los sucesos no ocurrieron en Benidorm, pero me parecía interesante ponerlos en Benidorm para que se viera un extrañamiento físico, más allá del emocional. El día del Sáhara es el día 31 de agosto. Es el día en el que, como suele suceder en muchas de estas circunstancias, llega el día, hay que hacer el documento para enviarlo a la prensa, porque es lo que toca, la reivindicación de todos los años, machacona, porque el Sáhara debe ser libre, porque los saharauis tienen derechos y todo esto, que es repetitivo, pero hay que hacerlo porque demuestra el compromiso que uno tiene con las causas que defiende. En 2007... lo más probable es que el que hubiera tenido que acabar haciéndolo fuera yo, pero no tuvieron a bien el recordarlo, ni el cuando lo recordaron a última hora, el decir, bueno, vamos a encargárselo a Juan Carlos. No. Se lo encargaron a un muchacho de Ortuella que para el contenido se le ocurrió una idea bonita que en su cabeza debía quedar perfecta, pero era: vamos a intercambiar, dado que queremos que haga un referéndum en el Sáhara, vamos a intercambiarlo con Ceuta y Melilla. Vamos a proponerle. Sí. Luego interpretándolo, puedes llegar a pensar lo que quería decir, pero claro, es a quien lo lee
¿qué va a estar? Interpretar, a ver lo que quería decir, no, lo que pone. Lo que ponía era el intercambio de cromos por Ceuta y Melilla con Marruecos. Lo que se podía interpretar es, vale, para hacer un avance y poner en política comparada, que España haga un referéndum en Ceuta y Melilla a ver si quieren ser marroquíes o españoles, para que el Sáhara tenga su referéndum. Una especie de quid pro quo, pero evidentemente eso no ponía a pelo entregar Ceuta y Melilla a Marruecos. Con lo cual te puedes imaginar que en Ceuta y Melilla se cabrearon muchísimo. Y no solo los cristianos. No solo los cristianos de Ceuta y Melilla. Creo que este es un matiz también que hay que comentar. Sí, bueno, en este caso quienes más se pronunciaron fueron los partidos políticos y los gobiernos de las ciudades autónomas. Digamos que hice... dominados por el PP en ambos casos. Sí, yo estaba en una organización llamada Gasta Bercherac y evidentemente dependiendo de un partido llamado Euskal Kartasuna, y durante esa semana se fueron increciendo, en primer término, una serie de notificaciones en prensa, alguna todavía queda, ahí se puede buscar en San Google, acerca de las cosas que se iban diciendo, acerca de lo que Euskal Kartasuna, un traidor a la patria y todas estas cosas que se puede esperar de los vascos. Incluso estuvieron en un triste de organizar una manifestación pública de repulsa contra Euskal Kartasuna. Las juventudes del Partido Socialista de Melilla, no el PSOE, sino los socialistas de Melilla enviaron una carta con la historia de la ciudad y también... El SPP. Sí. El PPC sería en aquel momento, ¿no? Partido Socialista del Pueblo de Ceuta, porque en Melilla... sí, Ceuta. Me pido disculpas a ambas ciudades. La cosa es eso, que se montó una buena, hasta que, bueno, pues yo en vez de empezar a criticar, pensé, voy a tener una actitud prudente. Todas las notificaciones que empezaban a ver en San Google, las metí en un documento de Word. Y fui haciendo, me salieron más de 100 páginas, sin redundancias. Me refiero a, si veía un documento que venía de una agencia de noticias y se reproducía en varios lugares, cogía uno. No cogía... Pero si había variaciones, entonces incorporaba. Cuando se resolvió, dije, algún día será una novela. Y al final acabé cumpliendo, como me prometí a mí mismo. Por eso digo que tiene ese trasfondo de ser algo real que sucedió, pero claro, a la hora de novelizarlo, dado que en el proceso del tiempo, pues conocí a Anchor, me habló de cosas del Sáhara, dado que tiene presencia el tema del Sáhara, pues me dije, vamos a ampliar, no solamente con el tema de Ceuta y Melilla, sino también vamos a ampliar un poquito con el tema del Sáhara, debido a que, bueno, me apetecía poner una situación en Benidorm, que había salido referenciado en alguna que otra novela, pero ir y explicar un poquito lo que es Benidorm, con esa idea del extrañamiento, de ir a otro sitio, porque en 2007 yo estaba aquí, pero unos meses después, en 2008, en mayo, yo sí estaba en Benidorm, con lo cual me dije, es bueno hacer guiños, dado que es una cosa que está basada en hechos reales, sí, pero si lo baso totalmente en hechos reales, igual alguien me lo echa en cara, incluso puede haber asuntos legales, vete a saber. Meto un poquito de ficción y así puedo decir plausiblemente, no, me estoy inventando todo, es todo mentira. Es literario, sí. La literatura es libre. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Sí, es un milagro, mira, qué casualidad. De hecho, hay un tema muy interesante. A mí sí que me constaban temas de Benidorm y curiosamente no he estado nunca en Benidorm, aunque sí he estado en Torrevieja, sí he estado en Alicante, sí he estado en San Juan de Alicante, ¿de acuerdo? He estado en Alcoy, pero me ha coincidido que nunca he estado en Benidorm, ¿no? Pero, por ejemplo, lo de la calle
del C, puntos suspensivos, no lo voy a decir para que no me pongan problemas, sí me constaba. ¿Cómo es el Batjoki de Benidorm? Ya que estamos. ¿Está bien? ¿Se come bien? ¿Se toma bien? Homenajeando al Papa Francisco, supongo que se puede decir la calle a colcha de su madre. Efectivamente, sí. Nos podríamos entender así. Sí. El Batjoki está en el rincón español. Lo cual resulta curioso. Está subiendo Ruzafa. Ahí a mano derecha hay un patio que antes era libre, pero después de una visita en un acto electoral decidieron ponerle vallas para que la gente no pudiera estar en el centro, lo cual es maravilloso. Hay gente para todo. Bueno, está bien, recogidito. En la esquina de ese paseo había un bar con croquetas de todo tipo, pero tuvo éxito y lo movieron a otro sitio más cerca de la playa. Tengo una curiosidad, que esto tú como afiliado ahora al PNV quizás lo sepas. ¿Hay alguna extraterritorial en Benidorm o a efectos organizativos cómo funcionaría? Lo digo porque me consta que hay extraterritoriales en Barcelona, por ejemplo. Depende de la de Madrid. Vale, vale. Pero hay suficientes vascos como para montar un Batjoki. Sí. Con lo cual hay suficientes gelsales como para que puedan, digamos, atender la demanda. Sí, y para recoger votos en elecciones. Efectivamente, sí. Me consta que hay muchos vascos con segunda residencia en Benidorm o que pasan la mayor parte del año en Benidorm. Sí, eso me consta. Ahí se me planteaba, es muy curioso. Yo la sensación que he tenido leyendo tu novela es la siguiente. Te estás leyendo una serpiente de verano, aunque fuese al final del verano, ¿no? Sí. Pero curiosamente no me ha aburrido. Quiero decir, he querido leérmelo hasta el final. ¿Por qué? En primer lugar, porque se plantea, claro, los que hemos estado más o menos dentro de la política sabemos cómo a veces se mueven estas cosas, todas las tensiones que quizás solo emerge una parte pequeñísima de lo que hay abajo. Me pareció muy interesante, por ejemplo, la aportación cuando pones a Anchor explicando, y esto da contexto, ¿no? Que realmente cuando España se quiere largar del Sáhara, porque señores, es que España se quería largar del Sáhara antes de la Marcha Verde. No era que no le quisieran dar la independencia a Marruecos, perdón, al Sáhara, no, es que de hecho ya tenían un plan de evacuación antes de la Marcha Verde. La llamada Operación Golondrina ya estaba preparada antes. Y es más, incluso lo que quedaba de Franco en mayo del 75 recibe a un representante de la ONU en Madrid y les está diciendo cuándo se quieren largar. Eso es algo que a veces mucha gente no sabe, ¿no? Es decir, o se le olvida voluntariamente. Claro, es decir, porque en primer lugar, España tenía ahí a lo mejor de su ejército, tenían ahí a la Legión Española y a miles de efectivos de la Legión. Eso no se dice tampoco. Luego, lo más que le podía interesar a España a la hora de largarse, y de esto también habla Anchor, ¿no? Era garantizar los derechos pesqueros, que luego acabó el tema como acabó, eso se explica en la novela, de hecho, y en cualquier caso algún tipo de derechos sobre el tema de los fosfatos, pero poco más. Es más, y esto se explica, antes de la Marcha Verde hay la operación de evacuación de los civiles. Se calcula que en el Sáhara podía haber entre 8.000 y 10.000 españoles. Digo españoles porque la mayoría, entiéndanme, eran canarios, la mayoría. Había peninsulares, pero la mayoría eran canarios, ¿no? Digo españoles, que no lo tome a mal Anchor, yo defiendo la condición nacional de Canarias, pero digo para que nos podamos un poco situar, ¿no? Y la anécdota de que incluso se llevaron los ataúdes de los cementerios en el Ayun, yo la conocía. Es que fue así, literalmente, se llevaron hasta los muertos, ¿no? Entonces, cuento todo esto porque realmente el tema del Sáhara, cuando tú lo explicas a través de Anchor, no, es que había realmente tres grupos, uno pro-marroquí y únicamente uno que estaba interesado en independizarse de verdad.
Sí, eran como 3 tercios. Claro, pero uno de los tercios podía bascular, es decir, solo había uno que más o menos era el que estaba en el territorio que ha ido dominando el Polisario, más o menos, más o menos. Pero, por ejemplo, estoy pensando, las tribus del norte eran las más próximas a Marruecos, por lo que yo he entendido. Sí. Claro, el Ayun, quien sepa, está más bien hacia el norte, no hacia el sur. Es decir, es que estos detalles son importantes, entre otras cosas, porque en el momento de la Marcha Verde, en el Sáhara Occidental, y estoy contando la población española, que repito, podían ser entre 8.000 y 10.000, creo, y estoy contando los militares españoles que había. No había más de 70.000 personas, ¿eh? Está cuantificado. Con lo cual, era sumamente fácil que te apareciera pues un tram de turno, ¿no? Es que lo vemos como algo muy tal, pero ¿qué fue la Marcha Verde si no una medida de presión con cientos de miles de personas? Eran muchas más de las que albergaba todo el territorio del Sáhara en aquel momento. Lo digo para ponernos en contexto. Sí, y el asunto de la liberación de presión a nivel externo con el proyecto Gran Marruecos, la debilidad interna del Palacio, de Macfen, con esos intentos de golpe de Estado por parte del ejército, el hecho de atomizar después el ejército marroquí para que ningún jefe de unidad pudiera tener suficiente mando sobre personal para poder hacer algún tipo de aventura. Es que ya incluso para secuencia el hecho de ver el helicóptero del rey volando bajo, siendo atacado por los propios efectivos, incluso afectando a los propios cadetes que tuvieron ahí en una situación, con lo cual la debilidad intrínseca ya desde Mohamed V, luego Hassan II, que es precisamente al que le afecta a todas estas situaciones de los años 70 y 80, hasta Mohamed VI, y luego vendrá Hassan III, que será el heredero dentro de no mucho. Siempre han tenido esos proyectos exteriores para tratar de garantizar esa unidad muy endeble interior, y digamos que se suele decir que en el caso de la guerra de las arenas que hubo entre Argelia y Marruecos, si se produjera otra vez una guerra como esa, irían a fondo, porque la pérdida de uno o de otro significaría perderlo todo. Si Marruecos pierde, la monarquía cae y el país se disgrega. Si Argelia pierde, entonces el régimen cae y probablemente también se disgregue y lleve a un régimen distinto, lo que quede de Argelia. Con lo cual la situación es complicada entre los dos países. Y eso se deduce respecto de la tradicional política española, que fue sobrevenida después de los acuerdos de Madrid, de triangular entre la posición española con el Sáhara, la posición con Argelia y la posición con Marruecos. Un delicado equilibrio. Curiosamente, quien, por ejemplo, intensificó las relaciones con Argelia fue José María Aznar, en el tema energético, por ejemplo. ¿No? Esto no se sabe, pero realmente, precisamente dentro de ese juego de geopolítica, los gobiernos de Aznar intentaron mantener buenas relaciones con otras naciones del Magreb, caso de Argelia, caso de Libia también, y eso incluso lo contaba el fallecido Josep Piqué, de cuando era ministro de Exteriores, ¿no? Y caso incluso de Túnez, aunque bueno, el caso de Túnez era distinto. Sí, el camarada Gaddafi estuvo en Sevilla con la Jaima y con los caballos y con las mujeres, bueno, ahí, de buen ver. Sí, bueno, y hasta le hizo un regalo a Aznar de un caballo, ¿no? Pero quiero decir, sí que la postura de España tradicional desde los años 70 es, o ha sido, intentar no meterse en charcos en el Magreb. Entre los países hay una hostilidad endémica entre Argelia y Marruecos. Entonces, España ha intentado no meterse demasiado a fondo. ¿Qué pasa? No sé si llamarle a esto alineamiento, pero el apoyo
de España al plan de autonomía que defiende Marruecos supone una ofensa para el gobierno argelino, supone una toma de partido, ¿no? Repito, no entro en si era o no era inevitable, ¿no? Pero evidentemente supone tomar partido. Y esto se nota también, pero claro, nos vamos a 2007. 2007 pasan cosas muy interesantes. En Melilla y en Ceuta se viene de la irrupción del gilismo, en 1999, que puso a un alcalde del Gil durante casi 2 años, Antonio Sampietro, tras una moción de censura, ¿no? Y al primer alcalde musulmán de Melilla, Mustafa Berchan, ¿no? En 2003, digamos que la cuestión vuelve un poco al redil, si se le quiere llamar así, vuelve a gobernar el Partido Popular en Ceuta, y en Melilla lo hace en coalición con la UPM, con la Unión del Pueblo Melillense, que años después se integraría en el Partido Popular y sería el Partido Popular. Bueno, de hecho, sigue siendo el mismo alcalde que entonces, Imbroda, ¿no? Pero hay ahí un tema interesante. El primero, la postura de la izquierda española hasta finales de los 80 con Ceuta y Melilla variaba dependiendo del caso. Es decir, el Partido Socialista sí defendía la españolidad de las ciudades, pero como mínimo hasta 1989, Izquierda Unida defendía la retrocesión a Marruecos. Sí, lo cual resulta curioso porque habría que irse muy atrás para esa retrocesión. Claro, muy atrás, y luego que hay un casi saldría, entre comillas, más barato la retrocesión a España de Orán, que claro, a finales del siglo XVIII fue entregada gratis a Argelia. Claro, pero es que además ahí hay un pequeño detalle, ¿no? Y es que esa retrocesión no suponía preguntarles a los ceutíes y melillenses qué querían ser, ¿no? Digamos que en este juego geopolítico ese comunicado era una bomba, pero por una razón, porque digamos que ponía dos cuestiones que podían ser, digamos que un elemento de negociación, pero contando que los ceutíes y melillenses tuvieran ganas de hacerlo. De hecho, y estamos en 2025, hablamos de algo que pasó hace 18 años. Sí. Ahora mismo, en 2025, los partidos localistas que hay tanto en Ceuta como en Melilla, hay 2 partidos localistas en cada ciudad autónoma, de mayoría musulmana, aunque eso no implica que haya únicamente musulmanes, eso también es importante decirlo. No están defendiendo convertirse en una ciudad marroquí. No, lo que están defendiendo, y es algo que incluso ahora está asumiendo como mínimo el PP en Melilla, es convertirse en comunidades autónomas. Por una razón muy sencilla. Porque si tú eres comunidad autónoma, tú puedes tener más competencias, más financiación y potestad impositiva. Sí, la sanidad es el único lugar de todo el Estado en donde es responsabilidad de la ministra actualmente, que creo que es el único trabajo que puede hacer realmente con competencia propia. Como lo decía Miguel Ángel Revilla, cuando va por nuevos ministerios, hay unos cuantos ministerios que tendrían que estar desaparecidos, como sucede en Bélgica, por cierto, como es educación, sanidad, fomento, vivienda, cosas que no tendrían ni que existir porque esas competencias son exclusivas de las comunidades autónomas, salvo Ceuta y Melilla, que no son comunidades autónomas. Hoy, de haber hecho tal vez el libro, hubiera incorporado el factor no solamente de Gibraltar, sino también de la línea de la Concepción, que quiere ser una ciudad autónoma. Pero digamos que eso hubiera complejizado el libro, y como ya lo he dicho alguna vez respecto de el premio Ramiro Pinilla, hay una limitante por arriba de las hojas que uno puede escribir, con lo cual eso también tiene presencia respecto de cuánto se podía poner en el libro. Ahora,
con la perspectiva que nos dan los años, ¿qué valoración haces de aquel comunicado? Pues que fue una chapuza que tuvo consecuencias inesperadas, claro está, y que a lo largo de la novela se puede ir viendo que hubo, espero que no haya sido el Macen el que haya interrumpido aquí, pero sí, a lo largo de esas jornadas trato de establecer en un estilo de diario cómo se van complejizando y luego cómo se destensa la situación al final para llegar a la finalización del libro. Puedo poner ejemplos de cosas que sí sucedieron, pero como digo, en mayo del 2008 hubo una situación en la que se eligió al rector de la Universidad del País Vasco. Y yo estaba ya en Benidorm, acababa de llegar, pero hubo una situación en la que el voto fue no concluyente. No se llegó al umbral mínimo para poder aceptar el resultado y con lo cual hubo que volver a votar más adelante. El candidato que todo el mundo daba por va a ganar, incluso se decía que ingenuos, se decía que Juanjo Pérez Iglesias, actualmente consejero en el gobierno de Pradales, que era el candidato de Eusko Alkartasuna. Y qué ingenuos. Eusko Alkartasuna jamás tenía pulso ni punch para tratar de meter mano en la universidad ni tener a alguien afín. Pero bueno, está bien que otros vean capacidades donde uno no las tiene. Me dijeron, porque me llamaron, y lo pongo atrás, lo habrás visto, el hecho de que te llaman, y lo puse ahí en el libro así tal cual, estando en la playa, estando leyendo un libro, estando sobre la arena y mirando la isla de Benidorm. Y tuve la precaución, bueno, porque me obligaron a ir a un cibercafé. En aquel momento pues tenía un teléfono de tapa con SMS y ya está. Y recordemos que no solamente es que yo lo tuviera o no lo tuviera. En 2006 surgió el primer iPhone. 2006. Que parece que llevamos 800 años con estas cosas. En 2007 la práctica totalidad de la población lo tenía de tapa y yo, si me voy al primer teléfono con conexión a internet, lo tuve en 2013. Así que... Pues me fui porque me dijeron, oye, que precisamente fue este muchacho, el de Ortuella, que tenía que hacer un comunicado, como yo ya era el presidente del Carlanean, de la asociación de estudiantes ligada a las juventudes y al partido, pues oye, tienes que hacer un comunicado. Y lo firmé como presidente del Carlanean y como miembro de la ejecutiva de Gasta Chaleac. ¿Por qué? Porque sabía, tuve el flash. Este comunicado no va a salir. Me lo han pedido, pero luego me van a hacer lo que sea para que no salga. Si lo firmo yo solamente como el Carlanean, no hay nadie que me pueda decir que no. Salvo que me cambien la normativa o que haya una intervención tipo 155, vamos, una cosa... Pero si lo firmo como Gasta Chaleac también, entonces estoy implicando a los demás y entonces sí pueden decir, incluso esa persona, que no me gusta esta coma, no me gusta esto, y por lo tanto ya está justificado de que son ellos los que han dicho que no. El comunicado jamás vio la luz. Y bueno, pues en principio solamente sirvió para eso, para que me quitaran horas de disfrute de la playa. Lo cual es bastante molesto. Visto además con perspectiva, ¿realmente valía la pena meterse en ese jardín con los ceutíes y melillenses? Intento ser innovador, lo cual es un error bastante habitual, podría decirse. La idea de cuando te pones con cualquier comunicado rutinario, pues si es lo mismo de toda la vida, pues salvo que te quieran mucho, te lo van a sacar breve. O tal vez las siglas. Cuando
hacen el recuento de, bueno, es el día del Sáhara y por lo tanto, patatín, patatán, el otro maroto de la moto ha hecho, y cogen las frases más genéricas y ya está, hacen uno conjunto. Pero si te pones a decir algo que sea innovador, pues igual hacen una parte solamente para ti. Pero claro, si te pones en plan innovador, pues corres el riesgo de innovar demasiado. Pero el problema, Juan Carlos, y en esto igual estamos de acuerdo, es que las innovaciones en política y digamos que más cuando se trata de comunicados, pues digo yo que primero se tienen que hablar en los congresos o asambleas nacionales. Sí, estaría bien. Porque esto de las innovaciones, por ejemplo, tienes a Donald Trump, es un innovador nato, pero ahí ves cómo le va. Sí, pero va rompiendo platos día tras día. Acaba de destituir, de hecho, a su consejero de seguridad. Sí. Pero quiero decir, mira, yo tengo una teoría que es la siguiente: la política cuanto más aburrida mejor. En democracias, ¿no? Sí, que es un poco lo que pasó con el comunicado, que luego se hizo el jibiri y se cambió el comunicado, se quitó la frase y se trató de decir a todo el mundo, no, esa frase nunca existió, es cosa de los medios que lo cogieron mal. Y bueno, después de estar una semana dando el coñazo ahí, todo el mundo por aquí y por allá, pues al final parece que el Faro de Ceuta dijo, voy a entrevistarle a este, cerramos el asunto y bueno, pues ya está. Y salió también Melilla Hoy. Hablas también de Melilla Hoy, que es el periódico que hay en Melilla. Fue Arcaich Millán, que la última cosa que salió de él públicamente fue que estaba metido en una cosa que hubo en San Sebastián una noche, siendo diputado del Partido Socialista. Diputado foral del Partido Socialista. Sí, se acabó en el Partido Socialista, es lo que digo, que éramos una ejecutiva de gasto de chales de 6 personas y acabamos en 4 partidos distintos. Una pregunta. ¿Fue el único que acabó en un partido español? No. Uno acabó en Podemos, otro Partido Socialista, yo en el Perú y otros pues acabaron en Bildu. Bueno, pues, curioso. Oye, la vida da muchas vueltas, ahora que lo pienso. Sí. Tiene un devenir. La ejecutiva nueva se había conformado en febrero del 2017 en Itziar, un pueblo levantisco, separatista de Deva, que bueno, al final ha acabado logrando una entidad local menor y se ha conformado con eso, como también le ha pasado a Igeldo, que es una entidad local menor respecto de Donostia. Y dado que había problemas internos, a los navarros se les mantuvo aparte. Los alaveses en ese momento salieron de la organización y éramos 6 porque éramos 3 vizcaínos y 3 guipuzcoanos. Luego hubo las elecciones, porque citaste las elecciones de 2003, hubo elecciones municipales en el año 2007. En mayo. Que fue horrible para ella, pero terrible. Porque al final fue en solitario y desapareció prácticamente, por ejemplo, de todo el Gran Bilbao, hasta el punto de que, para tratar de revitalizar algo que no se había hecho nunca, dado que había el reparto de Aberreguna con Alderdiguna, se hacía el esquema como el PNV, pero ¿por qué llamarlo Alderdiguna cuando puedes decirlo al Cartasuneguna, que queda más bonito? Pues el Cartasuneguna era rotatorio entre Guipúzcoa, Navarra y Álava. Vizcaya ya tenía Berreguna, que era el tema de Guernica. Y el Alcartasuneguna se hizo en 2007 en Portugalete. En la margen izquierda. ¿Fue por hacer de la necesidad virtud? Tratar de, sí, animar a la gente. Y se hizo a finales de septiembre, el tercer domingo de septiembre. Es decir, un poquito después de estos eventos. Una cosa, el Alderdiguna, si no recuerdo mal, es el domingo más próximo, sí, a San Miguel, que San Miguel es el día 29 de septiembre. Sí, tiene que ser sí, era siempre el domingo de Alcartasuneguna y el siguiente, el del Alderdiguna. Sí, lo que pasa es que el Alderdiguna está mucho más consolidado en Foronda, quiero decir, y desde hace mucho tiempo. Sí, desde que se cambió desde Salburua. Estoy pensando,
Hay datos que está dando ahora Juan Carlos que se pueden leer en otro de sus libros, Amores Pendejos, ¿no? Que también está a la venta en Amazon, ¿no? Sí, digamos que este podría ser una especie de spin-off. Efectivamente. Pero bueno, digamos que está bien decirlo. ¿Qué sensación te quedó cuando acabaste de escribir el libro, cuando lo enviaste? Es decir, háblame de tus sensaciones ya como escritor, como literato. Me resultó curioso una parte, porque a diferencia de Atentado con Cura de Geldo o Helvegen, que son novelas, cuando uno escribe sobre cosas que en principio han sucedido, como es esto, uno no piensa que los personajes van a cobrar vida, porque no son personajes, son personas. Y un poco como, no recuerdo si, creo que lo pongo, me pongo a mí mismo como un personaje en tercera persona para... Sí. Para que, bueno, pues no haya... al presentarlo al concurso, si lo pones en primera persona, puedes dar pie al hecho de que el protagonista es el que está escribiendo. Si lo pones en tercera persona, entonces puede ser uno de los personajes y ser cualquier persona que está escribiendo sobre otro tipo de asuntos. Es un narrador omnisciente en tercera persona. Sí, para que no se delate a la hora de que los jurados del premio tuvieran a través de esa beta. Me resultó curioso de algún personaje quería ir por libre y tuve que decir no, aquí con el látigo, no, aquí no vas a hacer lo que quieras, aquí yo estoy aquí. ¿Lo dices por Anchor? No, Anchor no, algún otro personaje que... Pero a Anchor le consulté, le fui pasando lo que iba escribiendo, a ver qué le parecía, y fue consultado acerca de lo que él iba diciendo, para que estuviera a gusto. Sí, no tengo ninguna duda de que le consultaste y de que lo hablaste con él. Además, sí. Y lo mismo que el director del medio de comunicación que aparece, que no tengo contacto con él. Es que aparecen varios, por eso te lo tengo que preguntar. Pues hay un medio de comunicación de Benidorm, de la Marina Baixa. Ah, vale. Es que claro, estoy pensando que ahí se habla de Melilla Hoy, se habla de... No, me refiero de... Se llega a hablar del Diario Vasco. Sí. Por eso, vale, el medio de comunicación de Benidorm, ya nos entendemos. Sí. Mira, a mí la novela me parece una crónica de un hecho, pero no por ello tiene menos interés. Quiero decir, es una crónica donde se habla, bueno, de un Juan Carlos que también está hasta las narices de una historia a la que no le ve sentido ninguno. Eso también se nota, que no se le ve sentido a que se haya sacado ese comunicado de esa manera, sabiendo lo que iba a pasar, porque por eso te digo que es un narrador omnisciente. Sí, incorporo esa relación con Asier Gómez Barrenechea, que en algún momento era diaria. Pues me refiero a MSN, que tenía ese Messenger asociado también, había grupos, luego todo eso desapareció. Pues resulta curioso porque por ahí tengo DVDs y CDs con cosas que están por ahí guardadas, porque se podía guardar las conversaciones de alguna manera, y tengo por ahí cientos y cientos de conversaciones que seguramente si me pusiera pues darían para algún que otro libro, pero bueno, y dado que es eso, es un spin-off de Amores Pendejos, me pareció interesante incorporar ese vector de las relaciones, y por eso ese chascarrillo, ese chiste que incorporo en un momento dado, a pesar de que es una visión del futuro, en el que en un momento dado le digo, es que Arcaich va a acabar en el PSOE, y así me dice, ¿y tú en el PNV? Resulta un poco gracioso. Sí, recuerdo perfectamente. Pero bueno, yo eso te lo he dicho también alguna vez, que tú ya eras carne del PNV cuando estabas en Gazte Abertzaleak, pero no lo sabías.
Es posible. Sí, de hecho esto te lo he comentado en algún congreso de Gastia Berzaleac, ¿no? Que tuviste que hacer algún matiz porque en cuestiones económicas se estaban emocionando demasiado, ¿no? Y les tuviste que recordar cómo era el tema del estado del bienestar. Sí, sí, no, Esa es una visión más compatible con el actual PNV que con lo que ha acabado siendo Eusko Alkartasuna. sí, no sabían el origen de los términos ni la historia de estas cosas. Por supuesto, incorporo a mis padres como telón de fondo por ahí. Lo he visto, lo he visto. No, a ver, reconocerte me ha resultado sumamente fácil, ¿no? Pero ya digo, lo que has conseguido en este libro es que a mí no se me ha hecho pesado. Luego, otro punto que yo diría interesante para el que lo lea. Si uno quiere tener una descripción completa de Benidorm, lo cual, hombre, a mí me resulta de interés porque yo no he estado nunca, está muy bien. Te he de preguntar, a ver, tú llegas a hablar del edificio de la Plaza de Toros. Claro, yo voy a Benidorm, o veo a Benidorm desde lejos, porque claro, he pasado muy cerca. Recordemos que Benidorm tiene dos zonas, levante poniente, ¿no? Y claro, lo que llama la atención son los rascacielos. Tú me has hablado muchas veces de que Benidorm es una buena ciudad para estar unos días o para descansar. ¿En qué concepto? Porque tú le das un término más exacto. Ahora no recuerdo qué término exacto, pero es un buen lugar para estar pues entre 1 y 3 semanas. Correcto, eso sería... Mira, yo... Con Y respecto a es mi... para todos los gustos, porque hay gente que puede pensar, es para lo viejo, es para los guiris, no, es para todo. Otra cosa es el tema de que pueda parecer una fachada, porque cuando uno va por la zona céntrica, porque cuando uno se acerca, y hay muchos detalles que uno puede ver respecto de ese hotel que está cerca de la parte central, que era de una familia, de un senador de Alicante del Partido Popular, que se quemó. Pues cuando uno se acerca por ahí, resulta alucinante que cerca del consulado de Noruega hay un colegio. Y dices, claro, aquí los turistas, ¿y de dónde salen los niños para el colegio? Pero bueno, también hay por ahí esa situación de que es una ciudad normal con una ciudad de vacaciones entremezclada. La subida hacia la zona del castillo, que bueno, cuando uno baja hacia abajo, ahí tenemos ese surtidor de agua. Recuerdo que en Nilo Tempore había barcos de guerra que se aprovisionaban ahí y bajaban marineros de diversas nacionalidades, porque hay que recordar que en origen Benidorm era un puerto pesquero. E incluso había marinos que eran propiamente de Benidorm y que estaban en diversas líneas transmediterráneas y que tuvieron cierta presencia. En algún libro lo pongo, creo que fue en Atentado con Jura de Igeldo, cuando envió a los protagonistas a Benidorm a hacer una gestión, que hay una en el Museo del Calvari, que está justamente enfrente, en la calle de la Concha de su madre, al otro lado de la calle. Pues pusieron el Museo del Calvari y había en ese momento una exposición de los marinos que habían salido de Benidorm. Luego la cosa evolucionó. El primer hotel que se hizo fue el Hotel Bilbaíno. De comienzos de los años 20, ya tiene 100 años, lo cual es algo interesante. Y rompe con la idea del alcalde de Zaragoza en los años 50, que fue el que supuestamente inventó Benidorm. Pero no, Benidorm en la Segunda República ya tenía turismo. Esto es interesante mencionarlo. Zaragoza ancla la relación con los vascos, estableciendo a través de la Caja de Ahorros Vizcaína la relación con una serie de matrimonios que acaban de ser recién casados para llevarles a Benidorm para que disfrutaran de su luna de miel. Y esa fue la situación de comienzo del enamoramiento de los vascos con Benidorm. En ese primer momento de construcción del Volksgeist de Benidorm, si se puede decir de alguna manera, incorporado sobre todo dos elementos, británicos y vascos.
Luego se sumaron los demás. De todas maneras, se habla. Has dicho efectivamente que Benidorm era un pueblo pesquero. Bueno, es que Marbella también era un pueblo pesquero hasta la década de los 50-60. Bueno, y además con una añadidura en el caso de Marbella, que había sido un cierto centro industrial, ¿no? Anteriormente. Pero sí, el modelo en ese sentido es bastante parecido. Hay que decir que Benidorm ahora mismo tiene más población que varias capitales de provincia castellanas, ¿eh? Ya anda por los 75.000 habitantes. Hablo de población permanente censada. Sí, y en cuanto a edificios, ciertamente se habla de que la edificabilidad es sostenible, pero no podemos olvidar el hecho de que un cartagenero fue alcalde a partir del 91. Tenemos ahí el caso de Terra Mítica, y a eso también está incorporado con el hecho de la posible corrupción sobrevolando, que se menciona ahí en el libro. La idea de que, y esto es también curioso, porque cuando uno sube en dirección hacia el Rincón de Lois, hacia arriba, hay una cruz. Hay una cruz que la pusieron ahí los más meapilas en su momento para expurgar y expiar los pecados de la ciudad del pecado, como si esto fuera Las Vegas. El concepto era ese, y había que hacer marchas, claro, piensa en la España nacional católica, pues esto daba lugar a que algunos que estaban un poquito más para allá, pues tuvieran a bien, pues tratar de salvar las almas de la gente, como supongo que el régimen pensó, mientras están aquí estos manifestándose y todo esto, no están dando la lata con otra cosa. Pero sí, lo hicieron ahí, que esto era la ciudad del pecado, la ciudad de la lujuria. Para finalizar, háblame de la figura de Pedro Zaragoza. Tengo entendido que falangista, pero falangista no monárquico, es decir, falangista republicano. Y tengo entendido que de los ortodoxos y duros, ¿no? Quiero decir, porque además de ser alcalde de Benidorm durante 17 años, fue presidente de la Diputación Provincial de Alicante, fue procurador en Cortes, fue de los que votaron en contra de la reforma política, porque él era procurador. Algo sabrás de la figura de este personaje y de su influencia real en el desarrollo turístico de Benidorm. Si me pudieras hablar algo más de él. Pues supongo que lo que se puede decir es que era un oportunista y que luego se construyó su propia biografía a su propia conveniencia, y sobre todo los herederos a la hora de poner en el pedestal de Benidorm es cosa de del alcalde de Zaragoza. La historia aquella de que para que las suecas pudieran llevar bikini como una situación progresista en Benidorm, tuvo que ir a Madrid y hablar con el propio Franco. Vamos, este tipo de historias, de chascarrillos, que gusta bastante, adornan la biografía del alcalde de Zaragoza. Pero bueno, es eso. Teniendo la situación ya un poquito lejana, ya no tiene la prestancia que pudiera tener antes, porque la evolución, claro, es que en un momento dado hubo un alcalde de Zaragoza, pero luego fue Zaplana, y Zaplana, el ego no era menor, hasta el punto de que luego fue presidente de la comunidad, ministro de trabajo y muchas otras cosas, y ahora presuntamente está un poco malito, pero todavía no quiere reunirse con San Pedro. Pero bueno, ciertamente es un asunto interesante, porque la historia de Benidorm en buena medida es la desmemoria, porque como lo digo, en el hotel en el Laral, que está en el Rincón de Lois, no recuerdo si es aquí o es en alguna otra novela, es una nota bastante triste de la historia, porque como uno puede imaginar, hicimos un conversatorio, David Díaz Cabo y Aitor Miñambres y yo, acerca de las baterías de Costa en Vizcaya, que tienen bastante que ver con la guerra civil, pero no solamente después. Hubo la situación de lo que supone la Guerra Fría, pero también la posibilidad a partir del 45 de una invasión por parte de los aliados para restaurar una democracia en España, con lo cual había esa posibilidad. Cuando uno ve la situación en Alicante,
en la guerra civil, pues evidentemente había que procurar que no hubiera, que ninguna parte de la flota desgajada del ámbito del lanzamiento pudiera hacer ningún desembarco, tratar de ataques costeros contra la población, este tipo de cosas. Y para eso se hacían una serie de búnkeres o de posicionamientos para tratar de visualizar a ver si venía alguien o no. Y en la costa de Benidorm se hicieron unos cuantos. Solamente queda uno visible, que es este. ¿Y por qué está visible? Porque pusieron encima la pista de baile del Hotel Nadal. Solamente por ese detalle, debajo está todavía visible el búnker. Con lo cual, esto te da claramente el detalle de que no se quiere tener una memoria clara de cuál ha sido la trayectoria de la ciudad, y seguramente también, a fin de cuentas, permea el tema de los personajes y se va olvidando todo esto. Y es una ciudad que vive bastante al día, hasta el punto de que muchas veces hemos ido en fin de año y estaban culminando obras antes del 31 de diciembre para ajustarse al último momento para cerrar el ciclo presupuestario anual en tiempo y forma. Con lo cual es sintomático, creo, de lo que es la ciudad, que trata de ser un melting pot en donde todo el mundo tenga cabida. Si te metes en algunos lugares de avenida, en la zona de Levante está sobre todo Avenida Europa, la Avenida Mediterráneo, como ejes vertebradores. Y si te metes un poquito en algunas callejuelas, te encuentras antiguos comercios cerrados, que ya no tienen ninguna presencia porque son callejuelas que ya nadie transita. Si vas en la zona de Coblanca 6, en la zona de Rincón de Lois, también puedes encontrarte algún antiguo supermercado que está cerrado, alguna antigua tienda que ya simplemente ha dejado el hueco y ya no hay nada. Hay de estas cosas también, de los restos de antiguas zonas que ya no tienen prestancia, pero como buen despacho de venta de productos, pues sigue teniendo ese glamour. Benidorm, ahí es donde se hace la elección con el festival, precisamente en la zona, bueno, cercana al centro, al ayuntamiento y todo esto, para el festival precisamente el de Benidorm. Aunque no sea como el de San Remo, pues lleva el representante de España a Eurovisión, por lo menos a partir de hace unos años, y tiene todavía esa idea de que es un lugar interesante para estar. Muy bien, pues nos quedamos con eso, con Jaque al Pastor, sí, Estrecho, que es un nombre que al final acabé dándole yo, porque pensé, ¿cómo puedo escribir un libro y no saber cómo tener el título? Pero pensando, Juanjo González, vexilólogo y también aficionado al ajedrez, me llevó a pensar, uno de los movimientos más importantes en el ajedrez es el jaque al pastor. ¿Y qué pasó en 2002 cuando tomaron Perejil? Lo tomaron unos pastores. Había unos pastores allí. Con lo cual, el juego de Perejil era como un jaque al pastor. Y la posición respecto de la lucha geopolítica a través del comunicado podía interpretarse también como un jaque al pastor. Con lo cual, por eso, por más de una cosa pensé, bueno, pues igual hasta queda bien esto de jaque al pastor, y lo añado en el estrecho. Y añado específicamente Ceuta, Melilla y el Sáhara. Y así se conformó el título. Muy bien, pues hemos tenido aquí este conversatorio, entrevista en mi caso, muy interesante. Quien quiera comprar el libro lo tiene disponible en Amazon junto con toda la obra escrita de Juan Carlos Pérez, que por cierto no es poca, y algunos de sus libros ya hemos hecho entrevista aquí, ¿no? Y seguiremos haciendo. Y bueno, por mi parte lo que me queda es darte las gracias, Juan Carlos. Sí, salvo que quieras añadir algo más acerca de las partes más personales o de la forma de escribir o
bastante... ¿Sabes qué pasa? Sobre la forma de escribir, ya te he comentado que me parece una crónica, ¿no? No por ello exenta de interés, ya digo, a mí no me ha resultado difícil leerlo, no es un libro denso si te interesa la geopolítica y te interesa ese tema. A mí me interesa, por lo tanto me ha resultado fácil de leer. Y los temas personales, ¿sabes qué sucede, Juan Carlos? Que es que ya hay más libros tuyos que me he leído y por lo tanto ya tengo, digamos que un background, porque por ejemplo en Amores Pendejos, aunque, y esto lo comentaste cuando te entrevisté sobre Amores Pendejos, intentaste ceñirte a lo que tuviera que ver con Gastea Berzaleak. En primer lugar, ya se hablaba de algún tema personal, pero es que luego además en Amores Pendejos hay un anexo bastante extenso que tiene mucho de autobiografía, ¿no? Entonces, digamos que no me extrañó, pero no me extrañó porque ya tengo un conocimiento previo. Evidentemente, el que se lo lea, pues verá que es Juan Carlos y verá que hay algunas situaciones anecdóticas de la vida de Juan Carlos, pero también os digo, no hay mucha chicha. Si buscáis grandes cotilleos no los vais a encontrar. Sí, el mayor cotilleo que probablemente pueda decir es que pasé mi primer cumpleaños, celebré mi primer cumpleaños en Benidorm, con lo cual desde ese momento tengo una especial relación con esta ciudad alicantina. Claro, pero quiero decir, más allá de eso, por eso digo, me ha parecido un libro que si os interesa la geopolítica relacionada con Ceuta, Melilla y el Sáhara, va a aportar y se ha documentado bastante bien. Destaco la aportación de Anchor como secundario, que aporta mucha información. Entonces, lo dicho, muchas gracias, Juan Carlos. Y si te ha gustado este vídeo, pues ya sabes lo que puedes hacer. Comenta, comparte, dale al me gusta o suscríbete. Venga, un saludo y nos vemos en el próximo.